bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso Bioestadística. En esta ocasión vamos a dar cierre a los primeros contenidos, ¿sí?, que hemos trabajado durante estas 2 semanas cuando hemos estado hablando acerca de estadística descriptiva. Estuvimos viendo ahí en detalle, hablando de los gráficos, de las medidas, de cómo resumir esa información, pero ahora vamos a dar un cierre y englobar todo esto. En su plataforma van a encontrar disponible este documento. Nos habla acerca del resumen estadístico y con este vamos a ir conversando todos los puntos que sean necesarios para nosotros para poder aclarar las dudas que hayan podido surgir respecto de la materia que hemos estado trabajando. Entonces, lo primero y lo que está ahí en ese recuadro es la clave de todo lo que hemos conversado, y es que uno de los objetivos más grandes de la estadística, y en particular de la porción de estadística que hemos denominado estadística descriptiva, corresponde justamente al ser capaces de resumir información, al ser capaces de tener grandes grupos de datos y mostrarlos de manera que sean entendibles, ¿cierto? De manera que sean comprensibles, fáciles de leer y que nos entreguen datos, justamente. Así que eso es a lo que vamos a apuntar con todo lo que hemos hecho durante esta semana y que estamos resumiendo durante el día de hoy. Pues bien, en todo resumen estadístico existen dos grandes componentes, tal como dice ahí. Está la porción gráfica y la porción numérica. Y muchas veces ellos trabajan en conjunto, pero a veces solo uno de ellos es suficiente. Y vamos a dividir esto en los dos tipos de variables en los que nosotros hemos conversado. Básicamente las variables que son de tipo cualitativas y las variables que son de tipo cuantitativas. Así que vamos primero con las variables que son de tipo cualitativas. Voy a dejar abierto el chat, ahí sí, para poder estar atento a cualquiera de sus consultas. Insisto, si tiene una consulta, deténgame, no hay ningún problema y vamos dando respuesta a las que sean necesarias. Entonces, para las variables que son de tipo cualitativas, tenemos dos maneras de resumir, tal como para todas las que hemos dicho. Una numérica también y una gráfica. Pero la numérica en este caso solo se remite a contar. Recuerden que teníamos una tabla de frecuencias, ¿sí? Y en esa tabla de frecuencias podíamos hacer frecuencia absoluta, frecuencia relativa o llevarlo a las acumuladas, cualquiera de ellas. Pero básicamente eso es solo un conteo. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla en la que nos muestra la cantidad de comunas que existen por cada una de esas 4 regiones. Y esa es una manera de resumir la información. ¿Sí? Nos entregan el listado de comunas, los nombres de las comunas y todo ello, pero nosotros las contamos y eso es una buena manera de resumirla, porque probablemente a la persona a la que nosotros queremos dar esta información no le interesa el nombre de las comunas ni geográficamente dónde están ubicadas, sino que solamente la cantidad de comunas que existen por cada una de las regiones. Y eso queda claramente establecido en esa tabla de resumen, en esa pequeña tabla de frecuencias. Y debajo de ella tenemos dos tipos de gráficos que muestran exactamente lo mismo, ¿sí? Están mostrando la distribución del total de comunas. En el primer caso está un gráfico de barras y en el segundo caso está lo que nosotros llamamos un gráfico circular o un gráfico de torta. En comparación los dos son muy útiles, pero revisemos, hay unas pequeñas diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Pues bien, en el primero, que es el gráfico que está ahí como gráfico de barras, lo que ocurre es que podemos comparar de manera muy fácil cuántas comunas tienen cada uno de ellos. De hecho, ahí podemos, por ejemplo, trazar una línea nosotros y darnos cuenta que los lagos tiene menos comunas que la Araucanía, que la que tiene más comunas es justamente la región del Biobío y la que tiene menos comunas es la región de los ríos. Entonces ahí están claramente visible la comparación entre ellas. Y en la parte de abajo, en este gráfico circular, si bien podemos hacer lo mismo, ¿sí? Podemos ver claramente quién tiene más y quién tiene menos. En este caso, por ejemplo, no hay precisión respecto de cuántas. En la de arriba nosotros podemos establecer que la región de la Araucanía tiene aproximadamente 30, que la región de los lagos, de hecho, tiene 30, la región de los ríos tiene aproximadamente 12, 11, por ahí comunas, ¿sí? Pero en la parte de abajo no podemos decir eso. ¿Cuánto es la cantidad? Pero lo que sí podemos decir es otra cosa. El gráfico circular nos ayuda para ver cuánto es del total cada una de esas regiones. Al total de comunas que existen entre esas 4 regiones, podemos ver quién aporta más y quién aporta menos, ¿sí? Comparativamente, qué porcentaje forman de ahí. Y eso va de la mano con lo que nosotros llamamos frecuencia relativa. Recuerde que la frecuencia relativa era justamente un porcentaje respecto del total.
Así que la frecuencia relativa es la que está mostrada aquí. Y acá, si bien podemos deducir la frecuencia relativa, lo que nosotros estamos viendo más claramente es la frecuencia absoluta. Y esas son las formas de resumir información para las variables que son de tipo cualitativas. Para las variables cualitativas es mucho más simple que para las variables cuantitativas. ¿Por qué? Porque las variables cuantitativas tenemos muchas más formas de resumirlas y ahí comienzan a aparecer lo que nosotros llamamos medidas. Avancemos a eso entonces. Como decíamos entonces, en este caso es de destacar esa frase que está ahí al comienzo y es que el resumen de datos debe ser una ventana a la realidad, ¿sí? Debe informarnos correctamente todo aquello que deseamos comunicar. Entonces conversemos acerca de estos puntos que están aquí. Nos piden primero que nuestro resumen debe dar cuenta de lo fundamental. Claro, debe dar cuenta solo de aquello que nos interesa, porque ¿qué sentido tiene mostrar un montón de números si esos números no se entienden? ¿De qué serviría que nosotros, por ejemplo, como es el ejemplo, como lo que vamos a usar, que nosotros entregásemos la tabla completa con todos los resultados del CIMSE para todos los estudiantes? No tiene ningún sentido, porque nadie se daría el trabajo de leer esos 5.000 resultados, esos 10.000 resultados, y compararlos uno a uno. No, debe ser dar cuenta exactamente de lo que nos interesa, de lo fundamental. Tiene que mostrar lo más general de los datos, a lo mismo. Nosotros no podemos entregar un resumen en el cual haya un sinnúmero de información. Tiene que entregar lo general, pero también tiene que entregar ciertas particularidades. Hay particularidades importantes que las conversamos en el caso, por ejemplo, del boxplot. Hay ciertos puntos que están muy fuera de lo común, entonces es importante dar cuenta de ellos. No son muchos, claro, son muy pocos, puede que sea uno, dos, de 5.000 datos, pero son tan extraños dentro de lo que estamos trabajando que es importante mostrarlos. ¿Sí? Lo otro que es importante es que muestre la organización y la estructura de los datos, es decir, cómo están ordenaditos, ¿sí? Cuál es su forma, cómo están distribuidos, si están juntos, si no están juntos. Eso también lo conversamos en algún minuto. Así que eso debe estar entregado en la información, en el informe que nosotros entreguemos. Y obviamente todo esto tiene que tener algún sentido el que lo estemos trabajando, porque no es cosa de resumir solo por resumir, sino que tiene que haber alguna manera o alguna intención de por qué estamos resumiendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr que exista un buen resumen de toda la información? Pues ahí está. Tenemos cuatro principales características y vamos a conversarlas, que todas ellas se sirven de lo que hemos ido nombrando a lo largo de nuestras clases anteriores. La primera de ellas es justamente la forma. La forma se hace referencia primero a algo que tenemos que visualizar. Obviamente, si usted tiene una tabla de datos, no va a ser capaz de visualizar si es que nuestros datos tienen cierta forma o no. Eso solo es posible visualizarlo a través de gráficos, en particular de dos gráficos que hay acá, uno el gráfico que nosotros conocemos como histograma y el gráfico que conocemos como boxplot, ¿sí? Lo que nos interesa de la forma es saber si nuestros datos están distribuidos de manera simétrica o de manera asimétrica. Ahora bien, hay que tener en consideración que en la naturaleza no existe la simetría perfecta. Por tanto, nosotros estamos hablando de solo acercarnos a esa clase de simetría, ¿sí? Acercarnos a que nuestros gráficos se vean igualitos respecto de una línea que esté en medio, hacia la derecha y hacia la izquierda, como estar reflejados. Si yo pusiera un espejo al medio, entonces miraría hacia el otro lado y serían exactamente iguales. Eso es simetría. Pero como decíamos, la simetría perfecta no existe en la naturaleza. Entonces, debemos buscar una pequeña aproximación. ¿Cómo lo podemos observar? Por ejemplo, tomemos ese histograma que está ahí. Y en ese histograma yo voy a trazar una línea, solo para mostrar más o menos la forma que tiene. Y podemos observar que es bastante simétrico, ¿sí? Si yo trazo justamente aquí una línea al medio, que después vamos a revisar, recordar que eso es una medida, podemos ver que la curvatura que tienen es aproximadamente la misma. Así que los datos están distribuidos de manera relativamente simétrica. ¿Sí? Un caso distinto, por ejemplo, sería, borremos esto que está aquí, un caso distinto sería si esta última barra, por ejemplo, fuese ahí. Si tuviéramos esa última barra de esa manera, entonces el gráfico tendría esta forma y no sería nada de simétrico. Si se da cuenta entonces, no es tan difícil de visualizar esta simetría.
Ahora bien, si vamos hacia el otro gráfico, que es el gráfico de cajas, espero se acuerde de él de cuando estábamos conversando, también podemos observar la simetría. Si se acuerda, en esa línea que está al medio, ¿cuál era? Por si no lo recuerda, esa línea que está en medio es la mediana. Y entonces, en torno a ese valor que es la mediana, nosotros podemos ver si existe una amplitud más o menos similar hacia ambos lados de esas partes y de esas partes. Recuerde que estos son los cuartiles. ¿Sí? Aquí está el cuartil, un cuartil, y la mediana también corresponde a otro cuartil. Estamos en el 1, el 2 y acá el 3. Entonces estamos observando si nuestros datos se distribuyen en grupos más o menos similares. Recuerde que cada cuartil contiene el 25% de los datos. ¿Sí? Entonces la intención de los cuartiles, si lo ponemos en una línea acá, es que cada uno de los cuartiles, la cantidad de datos es la misma, pero la amplitud de esos datos es lo que nos interesa. ¿Por qué? Un ejemplo clásico es la distribución de las becas. Voy a usar esta parte de acá abajo. En la distribución de las becas, antiguamente se usaban los quintiles, ahora se usan los cuartiles, o sea, los deciles, perdón. Pero la idea es más o menos la misma. Lo que ocurre es que, si por ejemplo, todos nuestros datos, acá están los ingresos mínimos, y acá está un ingreso máximo, inventemos un número, el ingreso mínimo en 100.000 pesos para algunas familias, incluso por debajo del sueldo mínimo, y el ingreso máximo, 30 millones de pesos para algunas familias, por ejemplo. Lo que ocurre es que si todos los datos, o sea, si la mayoría de las personas, vamos a trazarlo con otro color, si la mayoría de las personas se encuentran aquí, en todo este rango, y solo son muy poquitas personas las que están acá, lo que a nosotros nos interesa al hacer la división en cuartiles, o en quintiles, o en deciles, es que los grupos tengan igual cantidad de datos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo debo agrupar en igual cantidad de datos, no en distribución. Entonces, por ejemplo, debo dejar 10 datos ahí, 10 datos ahí, 10 datos ahí, y luego los últimos 10 datos en la última porción. Entonces, si se dan cuenta, los cuartiles están todos hacia la izquierda, ¿sí? A pesar de que en todos los casos, supongamos, hay 10 datos, luego aquí hay 10 datos, y luego aquí hay 10 datos, todos los datos están tendidos hacia la izquierda y claramente la distribución no es simétrica. Eso se traduciría en que tendríamos un box plot, ¿sí? Un box plot que sería ya no tan simétrico como este, sino que en el que el bigote que está en la parte de arriba tendería a ir mucho más arriba, quedaría por allá. Y ahí claramente nuestros datos no estarían siendo simétricos. Y ese es uno de los problemas de la división que se hace, por ejemplo, a la hora de distribuir las becas, ¿sí? Porque se entregan becas, en el caso de dividir 10, a los dos primeros deciles o a los tres primeros deciles. Resulta que esos tres primeros deciles, por la agrupación de datos, entonces están en los sueldos muy, muy pequeños, dejando, por ejemplo, desfavorecidos a la clase media, que habitualmente es una de las que está menos favorecidas con esta clase de becas. ¿Bien? No quiere decir que lo que estemos haciendo está mal, pero lo que usted sí puede discutir, y esa es su responsabilidad ética como futuro profesional, es que es mejorable. ¿Pueden existir mejores maneras de resumir esa información? Sí, existen mejores maneras de hacerlo. Y ahí está su responsabilidad como futuro profesional. Usted debe ser el encargado justamente de conversarlo y de proponerlas, de proponer nuevas ideas, porque con su conocimiento bastará para ser capaz entonces de proponer mejoras a esa clase de sistemas de distribución. A la hora de resumir esta información, lo que está ahí en la nota 2, no olvidarlo, yo sí lo había olvidado, pero no olvidarlo, es que debe decidirse por uno de los dos, y cuál el que, a su juicio, le parezca más informativo. En cuanto a las medidas de tendencia central, nosotros ya hemos conversado varias de ellas, hemos conversado acerca de la media, de la mediana y de la moda. Espero que recuerde las tres. Sí, la media era el valor que correspondía a la sumatoria de todos los datos dividido en el total de datos. ¿Sí? La mediana era justo el valor que estaba en medio, correspondía al segundo cuartil también, si es que lo recuerda, y la moda era el que más se repetía. Habitualmente la moda nosotros la vamos a usar más para los datos que son de tipo cualitativos, recuerde que lo nombramos en clase, y por lo general para los tipos de datos que son cuantitativos, pero de tipo discreto, ¿sí? Porque son
mucho más fáciles de contar. Recuerde que en el caso de los continuos nosotros hablábamos de una clase modal o de un intervalo modal porque estábamos dando en rangos. Recuerde que los valores que son continuos son aquellos que poseen decimales, entonces es muy difícil estar contando cuál es el que más se repite. Lo importante es que cuando la forma de los datos es simétrica, y lo vimos en la clase, por lo general estos datos tienden a ser uno solo, ¿sí? Tienden a ser una sola línea. Entonces, cuando los datos sean simétricos, los tres por lo general van a tratar de coincidir, van a estar muy cerca uno del otro. Pero cuando la distribución no es simétrica, entonces no van a coincidir entre ellos. Y cuando la distribución sea así de asimétrico, la mediana será el mejor para nosotros, ¿sí? La mediana será la mejor medida de tendencia central. No así cuando sean simétricos, obviamente, si los tres tienden a ser el mismo, la media va a ser justamente para nosotros el mejor dato de la medida de tendencia central. En cuanto a los datos de posición, también conversamos durante nuestras clases y los datos de posición eran los que nosotros llamamos cuantiles y eran estos datos que iban dividiendo, por ejemplo, tal como está ahí en esta guía que está en su plataforma, el 15% superior, ¿sí?, del otro 85% inferior. Y eso correspondería al percentil número 85, ¿se acuerda? Ahí tenemos que ser capaces de ver cuál es la división. Por ejemplo, si yo le pido cuál es el valor que divide al 20% inferior del 80% superior, usted debería decir que es el quintil 1, porque el quintil 1, recuerda que los quintiles dividen en 5 grupos y cada uno de ellos con el 20%, así que el quintil 1 divide al 20% inferior del 80% superior. Y así, usted conoce todos ellos, todos los cuantiles que van dividiendo los grupos en ciertos porcentajes que nosotros calificamos de inferior o de superior. Y ahí estaba justamente lo que estábamos hablando de la distribución de las becas. Por ejemplo, lo desconozco esta información, esto es solo un ejemplo, eh, las becas favorecen, no sé, a los 3 deciles más bajos, es decir, favorece al 30% más desfavorecido de la población y, no, y deja fuera al 70% más favorecido. Ahora hay que ver qué es lo que significa ese 30%, porque ese 30%, por ejemplo, en datos numéricos, puede significar que ese sueldo llega hasta un ingreso mínimo, lo cual no es tan justo porque aquella persona que gane solo 10.000 pesos más que el ingreso mínimo ya queda fuera automáticamente de la clasificación. Así. Por eso les decía que esto es mejorable, todo sistema obviamente es criticable y mejorable. Usted es el encargado de llegar a producir esa clase de cambios. Y por último, respecto de estas medidas de posición, es importante destacar que en el boxplot, ¿sí?, también aparecen ellas. En el boxplot tenemos visibles los tres cuartiles. Aquí está el cuartil 1, aquí está el cuartil 2 y aquí está el cuartil 3. Esas líneas que ahora procederé a destacar con rojo. O sea, podríamos decir que en este espacio hay un 25% de la población y así en cada uno de ellos. Recuerde que son los que dividen en grupos de 25%. Además, en este boxplot, aquí, ese valor que está ahí y ese valor que está ahí corresponden a los mínimos y los máximos, así que nos está entregando el rango. Y además están por ahí los valores que son los valores atípicos, los valores que están fuera de toda la norma para nosotros, que están marcados en este caso con un círculo y que nosotros hicimos la distinción de cuándo se marcaban con un círculo y cuándo se marcaban con un asterisco. Por último, lo último que podemos decir respecto de los datos es la dispersión. Y la dispersión que está aquí viene dada en algunas medidas que conversamos: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, recordando que este último nos sirve para comparar aquellos que están en distintas unidades. Ahora, la reina de esto habitualmente es la desviación estándar o la varianza, que solo se relacionan entre sí mediante la raíz cuadrada. ¿Sí? Eso espero les suene de nuestra clase. Vimos la fórmula con que era calculada. Y lo que nos dice es qué tan lejos o qué tan cerca se encuentran los datos, ¿sí?, respecto de la media, respecto a lo que burdamente nosotros llamamos promedio, ¿sí?, respecto de la media. Y ese tan cerca o tan lejos que se encuentren los datos va a estar visible acá en la amplitud que nosotros tenemos dentro del boxplot.
Por ejemplo, esa amplitud y esa amplitud. Ahí nos podría permitir comparar si la región de la Araucanía y la región del Biobío están más o menos dispersos respecto de la cantidad de puntaje, en este caso, del CIMSE, ¿sí? Eso es importante. Mientras más amplio, mayor dispersión, mientras más pequeño, menor dispersión. Y además, una gracia de este gráfico que está aquí, que es con 4 gráficos de caja o boxplot, es que además nos permite ver si los puntajes son más altos o son más bajos. Por ejemplo, claramente podemos darnos cuenta que en la región de los lagos se alcanzaron puntajes más altos, pero también los puntajes llegaron a ser más bajos. ¿Sí? O sea, hay una mayor dispersión de los datos, mientras que en la región de la Araucanía, en la región de los Biobíos y en particular en la región de los ríos, los datos son menos dispersos, o sea, su población es mucho más homogénea a la hora de ver los resultados del CIMSE. Y en la región de la Araucanía y en la región del Biobío la dispersión es relativamente similar, sin embargo los puntajes totales en la región del Biobío están más arriba en el gráfico de cajas y por tanto tiene mejores puntajes en general que la región de la Araucanía. Y también puedo observar que la mediana, ¿sí?, que es el valor que está justo al medio, eh, es visible en todo y es comparable. La mediana mayor no está en la que obtuvo los puntajes más altos, porque la que obtuvo los puntajes más altos fue la región de los lagos, pero la mediana mayor se encuentra en la región del Biobío. Es decir, en general, ahí están los mejores puntajes. Si usted quiere ver quién obtuvo el mejor puntaje, obviamente está en la región de los lagos, pero como masa, ¿dónde se encuentran los mejores puntajes? Aparentemente es en la región del Biobío. Entonces, lo último que debemos decir de esto respecto de la simetría es cómo se utiliza la desigualdad que está nombrada, que es la desigualdad de Chebyshev, si es que está bien pronunciado, probablemente mi ruso no sea muy bueno. Entonces, perdón, mi kirilio no sea muy bueno. Entonces, lo que dice esta desigualdad es que hay cierta cantidad de datos o cierto porcentaje del total de los datos que está contenido entre ciertos límites, ¿sí? Entre, desde la media hacia la izquierda y hacia la derecha, si nos movemos el valor de una desviación estándar hacia la derecha y una desviación estándar hacia la izquierda, entonces contenemos al 68% de los datos. Mientras que si a contar de la media nos movemos una desviación estándar, dos desviaciones estándar, contenemos al 95% de los datos. Ese es un detalle importante. Y si desde la media nos movemos tres desviaciones estándar, contenemos a casi todos los datos, de hecho al 99,9% de los datos. Veamos eso aquí, más o menos gráfico. Para ilustrar, voy a trazar la línea que más o menos contiene todos los datos, y usted puede observar que es simétrico. ¿Sí? Supongamos que por aquí está el valor de la media, que nosotros designamos con X barra. ¿Sí? Está el valor de la media entonces que designamos con X barra. Si nosotros nos movemos un valor de desviación estándar hacia cada uno de los lados, eso fue lo que me he movido y eso fue lo que me he movido, entonces yo sé que en ese espacio que se encuentra entre las líneas segmentadas y que estoy ahora pintando de rojo, corresponde al 68% de los datos. Y ahora sí, lo que voy a dibujar en azul corresponde justamente al 95% de los datos. Aquí tenemos entonces dos desviaciones estándar y ahora sí, lo que está pintado en azul corresponde justamente al 95% de los datos. Eso es lo que está pintado en azul. Y por último, si nosotros nos movemos tres desviaciones estándar, ¿sí?, la región que está acotada en verde va a corresponder al 99% de todos los datos que están ahí. ¿Sí? Así que para eso es para lo que nos sirve, por ejemplo, la desviación estándar. Y esto está dado en la desigualdad que nombramos anteriormente. Y pues bien, mis queridos estudiantes, eso es más o menos todo lo que hemos trabajado hasta el día de hoy y es cómo lo vamos a ir utilizando. Y ahora nos queda comenzar a hacer un poco más de trabajo práctico. Vamos a entrar a realizar algunos ejercicios, viendo gráficos e interpretando, porque esa es la parte más importante, que seamos capaces de practicarlo. Mis queridos estudiantes, si no tiene consultas, entonces eso es todo lo que debíamos trabajar durante el día de hoy. Este apunte está en su plataforma, revíselo, reléalo. Si tiene consultas, puede canalizarlas a través de un foro que se encuentra disponible de consultas generales en nuestra plataforma. Les agradezco, mis queridos estudiantes, su atención y su disposición durante el día de hoy y los veo a ustedes en nuestra próxima sesión. Que estén muy bien. Chao, chao.